hay que estar más bien cerca del negocio, entender el negocio, entender esas necesidades para ofrecer productos y servicios que resuelvan esos temas. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre el impacto estratégico y la transformación de los equipos de recursos humanos. Según datos de Deloitte, se estima que el 87% de las organizaciones consideran que la función de recursos humanos ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Además, el informe del futuro del trabajo de McKinsey & Company destaca que aquellas empresas que han logrado implementar estrategias innovadoras en recursos humanos han experimentado un aumento del 23% en la retención de talento y un incremento del 18% en la productividad del personal. Para eso, el día de hoy tenemos una invitada muy especial con la que estaremos hablando sobre temas y entender cómo estas transformaciones estratégicas estarán remodelando el panorama empresarial para los siguientes años. Y ahora sí, María Marta Gómez, directora de Recursos Humanos en Telefónica Movistar México, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. No, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Marta. Oye, como ya es una dinámica que tenemos acá y es una tradición, me encantaría que, más allá de presentarte con la gente que nos está escuchando, nos puedas contar un poco más de ti, ¿ok? Y para eso tenemos una dinámica en la que me gustaría que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida, ya sea personal o profesional, que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Bueno, creo que voy a empezar por el acierto. Creo que un acierto que claro, que me marcó mi vida fue haber estudiado la carrera que estudié, que es ingeniería industrial. Y fue un acierto porque a los 18 años que no sabes qué vas a hacer de tu vida y que tienes que decidir tu rumbo en ese momento, pues no tenía idea y las carreras que se me ocurrían, pues no eran tal vez las que iban a potenciar mis capacidades. Y mi papá, que es ingeniero industrial, me decía, deberías estudiar esto, pero como buen chavo decía, no, lo que diga mi papá no. Y bueno, él me dijo, bueno, no me escuches a mí, habla con una persona que después se volvió mi mentor durante mucho tiempo. Me dijo que él te diga por qué una carrera más estructurada te podría servir. Y bueno, claro que hablé con él, me dio como muchas razones por las que mi perfil iba a embonar bien con esa carrera. Embonar muy bien con esa carrera. Y bueno, estudié eso y hasta la fecha me ha servido muchísimo y creo que hace la diferencia en las posiciones en las que he estado, tener una visión como la que te da una carrera, una ingeniería. Ah, qué padre. Oye, y ahorita que lo mencionas, y yo saliéndome un poco del tema, pero es bien complicado, ¿no? A los 18 años de escoger qué quieres estudiar es una locura, la verdad, porque siento que conoces muy poco del mundo, ¿no? Y de repente el contexto de hacia dónde te puede dirigir una carrera es bien complicado entenderlo también, ¿no? Por eso mucha gente o se cambia o acaba de estudiar y hace una cosa totalmente distinta de lo que esperaba. Totalmente. Creo que tienes, o sea, como dices, ¿no? Como muy, muy poca experiencia y sobre todo en los temas laborales. O sea, y muchas veces piensas que una carrera vas a terminar haciendo X cosa y no. O sea, es como una idea y la realidad es otra, ¿no? Entonces, eso fue un gran acierto porque estaba a punto de irme por otro camino. Y bueno, hasta la fecha creo que es algo que me diferencia también, ¿no? Un poquito. Y la verdad, en este país en donde tenemos muy pocas mujeres en carreras STEM. Es cierto, muy, muy cierto. ¿Y un error que me quieras compartir? Pues mira, un poquito en línea con eso, yo terminando la carrera empecé a trabajar en la industria siderúrgica, una industria muy, muy ruda y pesada, pero a pesar de eso yo era muy feliz. O sea, yo trabajé siempre en temas de mejora de procesos, Six Sigma, todos esos temas como de mejora continua, y era muy feliz, pero llegó un momento donde ya no tenía más crecimiento en esa posición. Entonces, mi error fue haber aplicado una posición que sí, que estructuralmente me daba un mayor nivel y era un mejor sueldo y todo, pero al no ser una función que iba en línea con lo que me gustaba y lo que hacía,
pasé de amar mi trabajo a odiarlo. Entonces, creo que a mí sí, ese error sí me dejó eso, ¿no? O sea, el tema económico se olvida a los 2 meses. Claro. Pero tienes que estar seguro que lo que vas a hacer, pues te va a llenar, porque vas a estar 8 horas o más haciendo eso, ¿no? No, y que vas a seguir amando tu trabajo, si no, por completo. Y de hecho lo hemos platicado mucho en este podcast. Es cómo el que tú puedas amar tu trabajo te da mucho mayor compromiso también con la compañía y se ve reflejado totalmente en tus resultados, ¿no? Totalmente. Y eso que me cuentas, o sea, en esa etapa de tu vida estabas enfocada en ingeniería industrial todavía. Sí, yo los primeros 6 años de mi vida me dediqué a ser ingeniera de piso. Trabajé en áreas de mejora continua, procesos, logística, que me dio una perspectiva muy buena de trabajar fuera de recursos humanos, ¿no? Ahora llevo 12 años en recursos humanos, pero en ese momento creo que aprendí mucho, como que también puse en práctica muchos de mis bases, mis conocimientos y todo. Y el haberme enfocado en temas de procesos fue lo que me llevó luego a Telefónica, ¿no? O sea, este error de haberme movido a un área que no me gustaba me llevó a tomar la decisión de buscar una nueva oportunidad, y ahí fue que el destino me llevó a recursos humanos, porque entré a Telefónica Movistar a trabajar en un área de mejora de procesos en recursos humanos. Y ahí fue donde empezó mi historia. Ok. Oye, qué padre, porque entonces, o sea, supongo que en toda tu trayectoria y tu expertise, lo que has tenido, o sea, ha tenido mucho foco en la parte operativa también, ¿no? Y para mí, o sea, yo creo que un área de recursos humanos que puede entender la parte operativa, cuando una empresa tiene parte operativa, pues hace un cambio radical, ¿no? En la manera en la que puedes apoyar a la compañía para seguir creciendo. Completamente. O sea, creo que lo que a mí me sirvió mucho es entrar a un área y conocer desde cero qué pasaba, ¿no? Y entrar a entender los procesos, automatizar los procesos, porque participé en la automatización, en la implementación de sistemas de, pues de gestión de los recursos y tal. Pues hoy me hace ser líder en una función que conozco desde las bases, ¿no? De la definición de los procesos, de las políticas, de todo, ¿no? Entonces, creo que fue una muy buena introducción a un área que no conocía y que después de 12 años he pasado por muchas posiciones y hoy me encanta, ¿no? Es un área que le veo muchísimo potencial y que, bueno, justo veo que el hacer las cosas diferentes y con un enfoque de negocio, las áreas de recursos humanos tienen un impacto, ¿no? Totalmente. Y ahora sí, Marta, para irnos a la plática del día de hoy, ¿no? Y porque te tenemos aquí justamente por tu experiencia, vamos a hablar de recursos humanos como tal. Entonces, me encantaría para iniciar que me puedas responder que para ti, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día en términos de gestión de talento y cómo crees que ha evolucionado la función de recursos humanos también? Bueno, si hablamos de gestión de talento como tal, yo creo que el reto hoy es enorme porque hoy las compañías gestionamos talento muy diverso, ¿no? O sea, hoy tú puedes estar, o sea, hoy tienes colaboradores desde 20 años hasta 50 y creo que justo hoy todas estas generaciones tienen necesidades y motivadores muy diferentes. Entonces, y creo que el talento no está en una generación específica, ¿no? O sea, creo que hoy las necesidades, las competencias, cómo se mueve el mercado y tal, nos obliga a tener de todo, ¿no? O sea, también se vuelve súper diverso las necesidades. Entonces, las empresas necesitan saber gestionar este talento sabiendo que es diferente, ¿no? Y sabiendo que hay que ofrecerles y llenar sus expectativas. Y bueno, Y la comunicación es muy distinta también, ¿no? O sea, exacto. quieres tener un resultado con todos, que puede ser el mismo resultado, pero la manera en la que te acercas con cada generación, las herramientas que necesitan pueden ser muy distintas también. Exacto. Entonces, para satisfacer al grupo tan diverso, primero lo tienes que conocer. Tienes que entender quiénes son tus empleados y qué buscan tus empleados. Pero creo que y tampoco se puede satisfacer a todos. Sí. También hay que entender, o sea, cuál es el alcance de tu empresa, de tu compañía y hasta dónde llegas, ¿no? O sea, qué tan flexible puede ser, qué tantas cosas disruptivas puedes ofrecer, ¿no? Es como de entendiendo eso y creando una oferta de valor diversificada es como yo creo que hoy las empresas tienen que gestionar a su talento
y sobre todo siendo mucho más flexibles. Creo que hoy la palabra clave es flexibilidad. Uh-huh. Y flexibilidad creo también de ambas partes, ¿no? Tuvimos un episodio aquí, una invitada de Manpower, y hablábamos justo del tema de las distintas generaciones que tenemos en una compañía, ¿no? Y cómo te acercas a ellos, pero cómo también nos platicaba ya puedes implementar diversas acciones en las que normalmente tú vas a una compañía y dicen, oye, tu mentor va a ser el que lleva 5 años, ¿no? Que es director de tal o que es tu jefe. Entonces, que implementaron tú una estrategia de reverse mentoring. Entonces, como, oye, alguien que va entrando te le puede enseñar a alguien que lleva 10 años también ahí y viceversa, ¿no? También, o sea, no es únicamente enfocarte en una necesidad per se de cada uno, sino cómo los puedes envolver en el mismo entorno. Y eso es entender tu comunidad, el grupo, tus colaboradores, entender esas necesidades y entender la empresa, ¿no? O sea, empresas de tecnología, empresas que se transforman mucho, que siempre están muy apegadas a los cambios y a todo esto que viene, pues claro que necesitan de la gente joven que nació con ese ADN y que necesitan ver esos enfoques, esos puntos de vista. Entonces, a mí el reverse mentoring me parece buenísimo, creo que es sano y todos lo deberíamos de... Porque siempre hay cosas que se nos están escapando. No, y creo que siempre puedes aprender de todos, ¿no? De todo. Y me hablas justo un tema de, oye, hay que tener flexibilidad, las diferentes generaciones, pero cuéntame un poco de cuáles identificas tú que son las tendencias o cambios que estamos viendo ahorita en la función de recursos humanos para la mejora de la estrategia de una compañía. A mí me encanta ese tema porque creo que la función de recursos humanos tiene un impacto enorme en una compañía si se hace diferente. Creo que muchas veces si nos hablan de recursos humanos, y te lo digo personalmente, hasta a mí me da flojera pensar en un área de recursos humanos operativa, enfocada 100% en lo transaccional, ¿no? O sea, un área de recursos humanos que se dedique a pagar la nómina, contratar y despedir gente que pasa, ¿no? Sí, es parte de... Es parte y es nuestro día a día y eso no lo podemos olvidar. Pero eso se queda, creo que ya como en un segundo plano, como algo de lo que tienes que estar seguro que sucede y sucede bien, porque, bueno, creo que No, y tienes que tener procesos y todo, claro. Completamente. Pero creo que ya estas áreas han evolucionado a asegurar todos los temas operativos, que son súper importantes y delicados, pero a ir un paso más adelante en acompañar al negocio y a la estrategia del negocio para que eso suceda a través de los recursos humanos, ¿no? A través de las personas, a través de tener a las personas en el lugar indicado, definir roles y funciones y procesos, ¿no? O sea, todo eso se tiene que conjugar para que puedas como compañía lograr un resultado. Entonces, yo sí creo que la función tiene que ir más enfocada a resolver o a dar un servicio a las áreas de negocio, a transformarse constantemente. O sea, porque esto va dependiendo del negocio, las necesidades son diferentes y no puedes ser un área que solo gestione los mismos programas siempre, ¿no? O sea, hay que estar más bien cerca del negocio, entender el negocio, entender esas necesidades para ofrecer productos y servicios que resuelvan esos temas. Y de esa manera, entendiendo el negocio y estando, o sea, te vuelves un área muy creativa, ¿no? Hay que estar creando, implementando nuevos procesos y soluciones para que al final tu empresa, tu negocio pueda tener los recursos que requieren en el momento que los requiere. Y algo que es básico, porque esto se puede oír muy bonito y dices, ajá, y con cómo lo hago, ¿no? Es bien importante que todo esto se puede hacer con limitaciones de presupuesto, con limitaciones de headcount, que es la vida real, ¿no? O sea, normalmente no tenemos una carta abierta de, bueno, gástate lo que quieras en formación y gástate lo que quieras en contratar a la gente que necesites, ¿no? Más bien esto se hace basándote en los recursos que tienes, en los recursos económicos que tienes, pero creo que siendo creativos, usando todas las nuevas tendencias de maneras de trabajar, de reskilling, upskilling, eso hace que realmente con los recursos que tengas, tú puedas ofrecer, pues, productos, o sea, yo le llamo productos dentro de mi área de recursos humanos, a las áreas como lo requieren. Y ahorita hablas un tema de... Me voy a ir casi a una pregunta que teníamos un poco para el final, pero
me hablas de un tema de herramientas, ¿no? O sea, cómo puedes justamente, oye, tengo un limitante de presupuesto, tengo un limitante de headcount, pero ahí es donde creo que entra la tecnología, justamente, ¿no? O sea, cómo la tecnología te puede ayudar a impulsar o potencializar un poco más las acciones que quieras hacer en tu compañía. ¿Cómo has visto tú esta entrada de la tecnología en recursos humanos? Que creo hace algunos años se veía medio raro, ¿no? De que, ¿cómo que recursos humanos con tecnología? Más bien recursos humanos con su software para pagar, como decías tú, la nómina y hacer todo lo transaccional. ¿Cómo lo ves hoy en día? Mira, definitivamente las áreas de recursos humanos ya estamos implementando todo lo que nos genere, pues, Como data, información, claro. exacto, ¿no? O sea, nosotros ya trabajamos con dashboard que me hablan del comportamiento de mis colaboradores en general, ¿no? O sea, desde un tema demográfico, salarial, para ver comparativos, hasta un tema de capacidades, ¿no? Y eso se vuelve súper importante justo para que tú puedas jugar y aprovechar al máximo los recursos que tienes. Entonces, definitivamente, todas las herramientas tecnológicas se están volviendo parte de los procesos, ¿no? Por ejemplo, allá hay quien implementa todos temas de inteligencia artificial para los temas de reclutamiento, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el avance en la tecnología lo hemos ido como haciendo parte de la función. Y gracias a eso, tú hoy puedes jugar con la información y desarrollar planes basándote en eso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de temas de presupuesto. Pues lo más fácil cuando tienes un requerimiento para una función muy puntual, con unas capacidades en específico, pues lo más fácil es ir a la calle y buscar exactamente lo que necesitas. Si la que cumpla y exacto. Entramos. No te garantiza que eso funcione porque muchas veces las curvas en las empresas, las curvas de aprendizaje se vuelven complejas, pero tienen todo un tema de costos, ¿no? Pero el poder encontrar esas capacidades, esos requerimientos muy específicos dentro de tu empresa, teniendo una base de gente con capacidades específicas y tal, pues ayuda muchísimo, ¿no? O sea, te da otras alternativas a lo tradicional que normalmente suele ser más costoso. No, y creo que dices algo súper clave. O sea, yo pensando mucho en el área de recursos humanos anterior, lo que veíamos antes era, oye, existe una solicitud para llenar una vacante, ¿no? Y lo primero que hacían era, bueno, vamos a voltear afuera, vamos a ver quién lo cumple, hasta hacemos las entrevistas y a ver quién pasa y entra, ¿no? Y de repente creo que también, como dices tú, poder tener esta perspectiva de información mucho más completa en la compañía de, oye, de repente tienes gente que tiene las capacidades para tomar esta posición, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece increíble porque das mayor oportunidad de crecimiento también, ¿no? Totalmente, y yo he vivido, o sea, yo 12 años dentro del área de recursos humanos he visto esa transformación, ¿no? Porque yo viví la etapa en donde el 90 era transaccional, luego el 90% de la cobertura de mis vacantes era externa y tal vez yo era la primera que buscaba afuera, ¿no? Y en el paso del tiempo, conforme vas conociendo a los colaboradores, conforme vas viendo la madurez y te das cuenta que es mucho más redituable a largo plazo apostarle al talento interno y al crecimiento del talento, pues es el camino pues más efectivo en todos los sentidos, ¿no? Y creo que también se vuelve pues muy aspiracional para la gente, ¿no? O sea, trabajar en una empresa que le apuesta a la gente, ¿no? Como los temas de reskilling, ¿no? Posiblemente hoy que vivimos una transformación, sobre todo en empresas de tecnología, pues bastante rápida, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuáles van a ser como nuestras necesidades en el futuro y ir preparando a la gente con ese reskilling, ¿no? Al final yo tengo una persona experta en un tema de análisis de datos, pero el día de mañana voy a necesitar X especialidad, pues entonces desde hoy voy pensando y voy capacitando a esa gente para que en lugar de decir, bueno, esta posición ya no me sirve, busco otra, esta posición que posiblemente va a desaparecer, pues la voy preparando para que tome otras responsabilidades, ¿no? Y eso es mucho, o sea, económicamente hablando, es mucho más redituable, pero creo que, y eso es un tema que no podemos dejar atrás, ¿no? Al final el tema económico. Pero para la gente y para ti como líder de un equipo que vas transformando más que cambiando, es mucho, pues como que te deja mucho mejor sabor de boca. Marta, y hablamos de un tema que justo estaba comentando ya ahorita,
de la cultura, ¿no? O sea, cómo la importancia que tiene que la gente pueda conectar directamente con esta cultura, ¿no? Y hablo de un tema, para revisarme un poco lo que decías tú, la curva de aprendizaje que puedes tener en una empresa. Puedes tener una curva de 3 meses, 6 meses o un año, ¿no? Pero de repente, dentro de esa curva de aprendizaje existe el qué tanto conectas con la compañía, qué tanto conectas con la cultura, ¿no? Y voy a la parte en la que tú me decías, oye, si las personas que están en mi compañía hoy sienten y les es tangible que pueden crecer, ¿no? Que existe realmente una función y estrategia de recursos humanos para impulsarlos más allá, pues seguramente es la gente que vas a empujar un poquito más para que siga creciendo, ¿no? Claro, a ver, definitivamente yo creo que todas las iniciativas que salen de recursos humanos van enfocadas a crear la cultura, ¿no? O sea, porque para mí la cultura, puedes decir muchas cosas, pero la cultura es lo que se vive, ¿no? Lo que se vive y lo que bajamos todos los líderes como... No, les decías, al final son 8 horas al día. O sea, no es cualquier cosa. 8 horas al día en el que estás conviviendo con un grupo y teniendo una interacción en una empresa que te baja mensajes muy claros, pero que si no los ves, o sea, tangibles, si no ves que pase, eso se vuelve discurso y no cultura, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante que esto se viva, que la gente lo vea, pero al mismo tiempo, o sea, tú tienes que garantizar que todos, o sea, lo conozcan, o sea, haya como un compromiso Claro. de parte de No, y se da recíproco totalmente. Totalmente. Entonces, sí, todo esto, si no se vive, no tiene frutos. Y creo que justo, o sea, muy difícilmente va a tener un impacto que tú esperas. Y antes de irme con otra pregunta, quiero regresar un segundito cuando estábamos hablando de la parte de tecnología, ¿no? Y tú mencionaste, oye, pues hay cosas también ya de inteligencia artificial que creo que normalmente lo veíamos un poco más como en las áreas operativas. Y yo la realidad es que es un proceso que puede estar en cualquier lugar y también en recursos humanos, justamente. Entonces, en un episodio, que no me quiero equivocar, pero tengo en la mente que fue con Mattel o Pfizer, cualquiera de estas dos, pero hablamos justamente de un proceso en el que implementaban inteligencia artificial para evitar los sesgos que puedes tener al momento de reclutar talento externo, ¿no? Que de repente puede ser, oye, te llega la foto o simplemente porque prefieres hombre que mujer, entonces de repente tienen todo un proceso en el que eliminan por completo todas esas características para enfocarse en las habilidades que pueda tener la persona que puede llegar a tu compañía y te puede aportar, ¿no? Entonces, hablando de esto de inteligencia artificial, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes que realmente puede cambiar recursos humanos en el futuro? Mira, yo considero que la inteligencia artificial llegó para cambiarnos no solo áreas específicas, sino la vida en general. Y que en lugar de asustarnos y apartarnos y decir, bueno, no sé, como pasa en las universidades, ¿no? Que es, bueno, y ahora, ¿cómo les vamos a pedir que hagan un ensayo? Sí, no, te vas a ChatGPT y claro, eso es lo que hay, ¿no? Más bien es cómo aprovechas todas estas nuevas tecnologías, estos avances que son impresionantes, cómo los aprovechas para bien, ¿no? O sea, cómo dices, ok, bueno, entonces si tienes ChatGPT que te va a quitar una parte del trabajo, porque no todo es crear el contenido, sino muchas veces hay que leerlo, modificarlo, bla, bla. Pues así, ¿no? Así utilizar la inteligencia artificial para los procesos que tú tienes. En este caso, en recursos humanos, si esta tecnología te va a ayudar a filtrar y te va a dejar a los candidatos que necesitas por cosas mucho más importantes o mucho más peso, que son capacidades, experiencia o algo específico que busques, y te va a quitar esos sesgos, pues úsalo. O sea, es como no te quieras ir como por otros caminos, de aquí está ya hecho, y mejor enfoca tu tiempo en cosas que generen mucho más valor para lo que haces, ¿no? Para tu función. A mí me encanta cómo lo dices, porque es justo, o sea, cómo puedes aprovechar estas herramientas, ¿no? Más allá de pensar, oye, me va a quitar mi trabajo, ¿no? O de repente, ¿qué va a hacer la gente cuando yo le esté pidiendo algo que me van a entregar? Me van a entregar cualquier cosa. Y tú dijiste algo bien clave, porque no es únicamente, oye, es inteligencia artificial y lo que me dé, lo paso. Sino lo que te da, oye, lo tienes que filtrar, lo tienes que revisar, ¿no? O sea, existe todo un paso de curaduría también importante que no te lo va a dar, ¿no? Te puede dar mucha información y te puede como que evitar tener demasiados pasos también y acortar el tiempo, pero al final de cuentas lo dices tú, lo puedes aprovechar y te puedes enfocar en las áreas que realmente son importantes. Totalmente, y creo que es algo que pocas veces reflexionamos. Yo justo ahora estoy haciendo un proyecto en donde lo que busco no es crecer mi plantilla ni hacerla más chica.
O sea, más bien, parto de lo que soy. Hoy tengo estos recursos. ¿Cómo maximizo el potencial de mis recursos? ¿Qué significa eso? Pues que dejen de hacer cosas que no generan valor y no para correrlos, sino para que nos enfoquemos en lo que sí genera valor. Que si yo tengo a alguien que no tiene el perfil que necesito para esa posición, pues entonces le hago un reskilling para que lo tenga. Es como realmente aprovechas tus recursos para hacer más sin más gente ni menos gente. O sea, cuando haces estos tipos de análisis siempre piensas como eficiencia menos. No, y al revés, o sea, maximizas tus resultados. Entiendes lo que tienes, entiendes para qué los necesitas y luego buscas muchas formas de maximizarlo. Y creo que eso es algo, una parte de las áreas de recursos humanos que antes no se hacía ni que ahora creo que es nuestra responsabilidad, porque el negocio en su día a día no tiene tiempo de pensar en esto. No, y hablas de algo que también me parece muy clave y traemos ahorita muchas cosas de accionables, estrategia, ¿no? Cómo voy a impactar, cuál es la función directamente de recursos humanos. Pero te tengo una pregunta que me encantaría nos puedas compartir por acá, pero ¿cuáles crees tú que son las habilidades o competencias que debe tener una persona de recursos humanos hoy para realmente impulsar esa estrategia en la compañía? A ver, yo creo que empezaría por empatía. O sea, al final tenemos que ser empáticos con el negocio porque cada área de negocio tiene una necesidad muy puntual y cada una te va a solicitar cosas dependiendo de lo que les están haciendo porque también tiene una exigencia muy grande. También tienes que ser empático con la gente y con lo que busca y ahí mediar. Entonces creo que la empatía es importante, pero con mucha visión de negocio. O sea, al final lo que hacemos tampoco lo tenemos que hacer pues porque solo queremos Sí, me encantaría llenar todas las vacantes y tener 80 personas más en el equipo. Claro, es un tema de negocio. Exacto, al final tienes que hacer todo eso con los recursos que tienes, pero con un enfoque 100% de negocio, con un enfoque de rentabilidad, con un enfoque de servicio al cliente, que es súper importante. Entonces, sí, la función cambia porque deja de ser transaccional, deja de ser operativa para convertirse en un aliado del negocio para lograr los resultados. Siempre con la mirada de las personas, ¿no? De cómo vas a hacer que todo esto funcione y que las personas se sientan bien, estén en el lugar adecuado, les guste ir a trabajar, su líder sea el correcto, el líder tenga las herramientas, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy entretenido. La verdad es que a mí me encanta porque siempre tengo un reto nuevo y creo que independientemente del impacto que genera en el negocio, me parece que si haces bien las cosas y el enfoque es bueno, también haces feliz a la gente. Exacto. No, y creo que puede ser muy retador, ¿no? Por lo que estabas mencionando ahorita, o sea, tienes un solo equipo y no ves una sola persona, ves a todo el equipo, ¿no? Ves, oye, al líder que está por acá o a las personas que le reportan también. Entonces, ¿qué necesita cada persona para que también como equipo, pues los puedas impulsar a ir un poquito más allá, ¿no? Si te enfocas en una persona, pues no necesariamente los demás pueden crecer y aportarte lo que necesitas en compañía. Y algo que me queda de lo que estabas diciendo ahorita es el tema de rentabilidad, que creo que para muchos que no estamos en recursos humanos o que de repente no estás también en la parte operativa, puedes perder un poquito el sesgo de lo que es rentabilidad para la empresa. Y es muy fácil voltear y decir, necesito 2 personas más para este equipo, ¿no? Necesito 4 personas más para este equipo. Y yo me he topado con partes en las que la gente solicita esto, pero regresa a la línea de recursos humanos y dice, ok, pero ¿qué impacto va a tener que tengas 2 personas más? O sea, más allá de que tú vas a tener más tiempo para hacer estrategia, por ejemplo, ¿qué realmente va a impactar en la rentabilidad de la compañía o en los ingresos de la compañía? Sí, completamente. Al final, si pierdes ese enfoque, lo que va a pasar en un futuro es que tengas que hacer un rebalanceo de tus recursos, porque al final tus costos terminan siendo más grandes que tus ingresos y ahí acaba el negocio, ¿no? Entonces, por eso hay que ir muy de la mano, ¿no? Y creo que yo tengo la suerte de trabajar en un equipo donde todo el comité de dirección estamos como muy alineados y todos enfocados en los resultados del negocio, ¿no? Que creo que esa es la base de que funcione, ¿no? Que no se trabaje en silos, cada área viendo por sus resultados, sino que al final, si a la empresa le va mal, a todos nos va mal y todos tenemos que construir esa estrategia para que funcione. Hasta las áreas de recursos humanos que parecía que no, pero tienen un impacto muy grande, ¿no? Y al final,
no quisiera terminar de platicar este tema porque la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que nos has podido compartir. Pero antes de terminar de esta sección en la que estamos hablando directamente de recursos humanos, me encantaría cerrarlo con una pregunta que tengo para ti. De hecho, se le he hecho ya a muchos invitados que hemos tenido en esta temporada y la pasada, y es, quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta a ti de ser parte de un equipo de recursos humanos hoy en día. A mí lo que más me gusta es la capacidad de transformar la compañía. O sea, creo que al final la compañía son las personas y lo que podemos hacer y hacer bien realmente transforma a los equipos, ¿no? Sí. Y la satisfacción de hacer las cosas diferente. O sea, yo creo que, hoy estoy en un área que tiene muchas oportunidades de mejora y que estamos en ese camino. Y creo que todas, todo el tiempo. Todas todo el tiempo, pero hay algunas que están más como, pues con ese sesgo, Sí, ¿no? necesidad de empujar un poquito más. Y hoy el poder hacer las cosas diferente y ver cómo nuestros clientes, los que al final son las diferentes áreas, realmente lo viven y te lo dicen. O sea, que hoy todo mi equipo de recursos humanos realmente su retroalimentación es que hacemos las cosas diferentes y esto tiene un impacto en general, ¿no? Tanto para las personas como para el negocio. Es una satisfacción súper grande. Ay, me encanta. Y algo que dijiste ahorita, y de hecho me lo voy a llevar, es mucho... O sea, la gente se da cuenta cuando un equipo de recursos humanos hace las cosas diferentes. O sea, y realmente, más allá de que tú como persona lo notes, o sea, creo que ustedes como recursos humanos se dan cuenta del cambio en la cultura totalmente de la compañía, ¿no? Como la gente se involucra un poquito más, quiere ser todavía mucho más parte de lo que están haciendo también, ¿no? Sí, es como cuando estás en un proyecto y el último que se entera es el de recursos humanos, porque seguro te va a decir que no y que flojera. Y cuando empieza un proyecto y al primero que le llaman es alguien de nuestro equipo, la verdad es que es porque sumamos, ¿no? Es porque realmente queremos contribuir, ver cómo sí se pueden hacer las cosas desde nuestro punto de vista, las mejores prácticas o los mejores caminos para poder hacer. No, y creo que ya sabes que marcaste un cambio, ¿no? Cuando la gente se da cuenta del impacto que puede tener recursos humanos. Y ahora sí, antes de irnos, Marta, de verdad, para mí ha sido increíble poder tenerte acá y que nos hayas platicado mucho de tu experiencia, ¿no? Que más allá de que hoy tienes una posición de líder en Movistar, pues que nos cuentes de todo lo que has vivido estos 2 años en recursos humanos y todo lo que has aprendido. Pero antes de irnos, te puedo decir que sin duda ya eres parte de la lista de Amazing People que tenemos en este espacio y en Creana. Y para ello, me encantaría terminar preguntándote que nos cuentes quién es tu amazing person hoy en día y por qué. Está difícil. Es complicada y te voy a decir que hay gente que nos la puede responder muy rápido, pero hay gente que de verdad, o sea, puede tener días pensándola para ver qué va a decir acá. Mira, mi amazing people es mi esposo. Y te voy a decir por qué. No fuera de lo romántico y tal. O sea, la verdad es que es alguien que me reta mucho. Es alguien que siempre me está sacando como de mi zona de confort. Como que siempre me lleva como a nuevas experiencias, viajar a lugares que siempre pensé que no. Me apoya mucho en el tema profesional, aunque él también es un profesional muy ocupado y así, pero creo que hacemos un equipo muy bueno y que alguien no te deje, sabes, como acomodarte, sino que siempre te está animando a salir de la zona de confort y buscando ser mejor. Creo que eso es increíble porque te ayuda a siempre estar como muy, muy al día de lo que está pasando, involucrándote en cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, para mí, y lo pensé, que hay muchas personas, pero yo creo que hoy él es alguien que me está haciendo ser alguien mejor todos los días. Uy, que alguien te empuje a salir de tu zona de confort, o sea, creo que no es tan fácil, ¿no? Para cualquier tema profesional o personal, qué padre, gracias por compartirlo con nosotros. Ya me quiero enamorar otra vez. Oye, Marta, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y en este episodio de Amazing People Podcast. Esperamos verte también muy pronto en varias cosas que hacemos por aquí en Creana, así que muchas gracias por haber estado acá. No, mil gracias por invitarme. Ya había visto el podcast y me encanta y pues feliz de poder compartir algo de mi experiencia. Gracias. Esperamos que también te guste cuando lo escuches por completo. Y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo o que nos están escuchando también por Spotify o cualquiera de las aplicaciones de streaming. Y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast de Creana.